y lo haces y no tenés que pagarle a tal gobierno, a tal banco por hacer esta transferencia. Tienen que pagarle solamente al chino de Binance. No, bueno, eso si lo haces a través de Binance, que es un error de concepto. Y Recién, pasó eso recientemente en unas protestas que hubo en Canadá. exacto, La gente que no se sí, ajustó a lo que indicó el gobierno tuvo sus activos financieros congelados, te sus iba a cuentas hablar, bancarias congeladas. te iba a hablar exactamente de ese caso. Yo no sé si lo que corresponde es hablar netamente de una invasión. A mí me Bueno, gustaría darle un poco de contexto a esto claro. porque es un conflicto de larga data. Bueno, Alan Federico Posebrada, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo te Bien, trata la noche? bien, bien, todo tranquilo. Son acá las 11:30 de la noche, estamos grabando este episodio número 7 del podcast. Primera ronda con vos. ¿Vos qué contás? ¿Todo bien? Bien, bien, terminando el día Está bien, en los sí. Igualmente. últimos momentos. Sí, sí, También, sí. Vamos después de esto directo al sobre. así es. Che, bueno, Alan, yo te conozco por los Awayson. Bueno, más o menos 15 años ya que nos conocimos, no sé, ya perdí la cuenta. Sí, más o menos. En la cumbre, hace mucho, ya cuando éramos adolescentes. Y después, bueno, te seguí viendo por los años hasta que en un momento, bueno, yo volví a Buenos Aires y vos creo que te fuiste a Bahía Blanca en ese momento, directo, ¿no? Así es. Y ahí estás viviendo ahora. Correcto. Bien, bueno, bueno, para que la gente te conozca un poco, ¿nos podés contar qué haces de tu vida? Trabajo en el sector de compras y contratos de una planta petroquímica de acá. Planta petroquímica, mirá, está bien. Estoy terminando abogacía. Estás terminando la carrera de abogacía. Sí. En la Universidad Nacional Nacional del Sur. del Sur, mirá, porque hay varias allá, ¿no? No, esa sola. Es la única. Nacional, esa sola. Hay otras Ah, privadas. claro, claro, está bien. La Nacional del Sur se llama. Así es. Bueno, y estás terminando abogacía, trabajando en el sector de compras, y bueno, em, Alan Federico Pose Brasda, y el apellido te puede llegar a dar una pauta, ¿no? De dónde viene la procedencia tuya, ¿no? Así es. Del este de Eh, Europa. el Del otro este, lado del Danubio. claro, bueno, Donde no sale y el sol y la gente es mala. la gente mala, eso dicen. Eso dicen. Mirá, che, pero a ver, yo sinceramente te pregunto, ¿del este de Europa o de Rusia directamente? No, no, del este. Ah, Del está este. bien, del este, sí, y más o menos un lugar geográfico que me puedas ubicar o ah, República Checa. República Checa, perfecto, ese es uno de los países que en su momento estuvieron siendo parte de la Unión Soviética, Dentro del bloque del bloque soviético. político que lideraban los soviéticos. Sí. Y la Unión Soviética existió desde 1922, estuve viendo recién, hasta ¿qué año? 1991 puede ser. En realidad, inició en el año 1917 con la Mm, Revolución de Octubre contra claro, el contra el Imperio zarista de Rusia, sí. y se Eh, consolidó en 1922, luego terminadas las guerras contra los vecinos y las guerras civiles, claro, y cayó en el 91. está bien. Cayó en el 91 definitivamente, digamos. O sea, por no, Definitivamente, o por lo menos hasta ahora. ¿O totalmente. no? Y sí, ahora Sí, lo que están intentando hacer los rusos es por ahí reconstituir de una nueva forma lo que era el- la antigua influencia que tuvieron en sus mejores épocas. claro.
que sus mejores épocas fueron en el siglo pasado, ¿no? En el siglo pasado, sí. Claro, claro. Y bueno, entonces, eso es lo que está pasando en el mundo ahora, ¿no? Rusia, todo el mundo sabe ya, ¿no? Me imagino que cualquier escuchante de este podcast sabe que, bueno, Rusia invadió hace como, ¿cuánto? Ya un mes más o menos, o 3 semanas, una cosa así. Sí, en Eh, realidad la operación empezó el 24 de febrero, pero sí, yo no sé si lo que corresponde es hablar netamente de una mm, invasión, claro, porque hablar de una invasión rusa a Ucrania sí, da a entender a la otra persona que esté escuchando que es una acción sí, unilateral, mm, sin un contexto que lo avale, es un acto claro, pura y exclusivamente de agresión sí. sin justificación de Rusia hacia Ucrania. Claro, perfecto. Eso La sería, eso la sería, la eso otra sería si lo dijéramos que fue una invasión y nada más y no habláramos de nada claro, más. exactamente. Entonces, A mí me bueno, gustaría darle un poco de contexto a esto, claro. porque es un conflicto de larga data. Y por eso justamente quería hablar con vos, porque sé que tenés mucha idea de historia y aparte como sos de la zona, bueno, de procedencia de tu familia, de esa zona de Europa del Este, que nos contes, que nos cuentes acá en el podcast tu opinión y cómo se llama, el contexto, como vos decís, para situarnos un poco más en lo que realmente está pasando y todo. Claro. Bueno, las Mm, raíces del conflicto vienen desde tiempos inmemoriales. mm, El inicio del conflicto actual, en su fase violenta, es decir, con acción armada, sí, empezó en el año 2014. sí, En el es, año 2014, en Ucrania, el gobierno electo que tenía afinidad hacia los intereses de Rusia sí, cayó en una suerte de revuelta popular. sí. ¿Tiene un nombre esa revolución, puede ser? Sí, tiene un nombre. Es el Euromaidán. Euromaidán le dicen. Euromaidán. Está bien, Claro. bien. En ese momento era un gobierno que además, digamos, no cumplía con los estándares mínimos de transparencia, te imaginarás, Mm, corrupción y demás. claro, Bueno, ese gobierno cayó sí, y con la caída, los intereses, digamos, que se vinculaban a Rusia en Ucrania empezaron a verse sí. eh, en peligro. En peligro, sí, claro, Y esta revuelta popular tenía intereses marcadamente pro-europeístas. claro, Ellos querían distanciarse de Rusia, claro. por más de los lazos económicos, culturales, sociales y hasta de familia que tienen. Mm, Ellos quisieron sí, pegar un volantazo y dejar de integrarse a Rusia y empezar a mirar a la Unión Europea para integrarse. claro, Ucrania lo que tiene es que es un país que étnicamente tiene dos grupos principales. Tenés los ucranianos propiamente dichos y tenés los rusos claro. o los ucranianos rusoparlantes también. Mm, Estos dos últimos responden por una cuestión de afinidad más al este, es decir, sí, a a Rusia, Rusia. sí, Los ucranianos propiamente dichos no, tienen más afinidad con lo que es Europa, tienen claro. una identidad nacional mucho más fuerte. Mm. eh, Sí, y bueno, todo es un esto, país con una, ¿cómo se dice? Algo dividido, es una etnia dividida o no sé, etnia dividida o, ¿cómo se? Culturalmente dividido, no sé cómo. claro, es Mm, un país culturalmente dividido. claro, Y esa división cultural se refleja en sí. muchas cuestiones. Sí, yo estuve viendo, bueno, un gráfico que por ahí lo paso acá en el podcast cuando salga, sobre a medida que te vas más al oeste, justamente geográficamente hablando, eh, tenés una población mucho más parlante, o sea, que habla del idioma ucraniano, Claro, pero a medida que te vas al este, o sea, en torno al límite con Rusia, eh, tenés una mayoría incluso ruso parlante y bastante amplia mayoría ruso parlante.
claro. Y no solamente te estamos hablando del borde exactamente, sino bastante de la mitad, digamos, para el lado del este. Claro. Eh, Así que, bueno, es un país culturalmente dividido, Ucrania, y me estabas diciendo que, Y sí, sí, y en 2014 lo que pasó es que con la caída del gobierno este que respondía a los intereses rusos, sí, fue electo un gobierno que respondía, digamos, a los intereses europeos, a europeos, una integración hacia Europa. sí, En principio eso no tuvo mayores problemas. ¿Qué pasó después? Intentaron por vía legislativa tratar de empezar a homogeneizar el país en la parte cultural. Empezaron a limitar las actividades de la gente rusoparlante y de la gente étnicamente rusa. sí, Les mira, impidieron acceder a educación en su idioma, les mm, restringieron un montón de, digamos, lo que es política cultural en su propio idioma. mira, Cuestiones que siempre tuvieron ellos como natural, ah, ya no eran naturales. Ya wow, ahora la directiva del gobierno ucraniano era: intégrense a Ucrania, sean ucranianos, o si no, van a ser ciudadanos de segunda categoría. ah. Y esto Eso en que, un principio mm, fue recibido con protestas y marchas en contra y demás, sí, hasta que en un punto eso ya trascendió a otro plano y empezó la violencia. claro, Cuando empezó la violencia es que empezó la crisis propiamente dicha, con sí, conflicto armado y demás. sí, La primera acción fuerte que tomó Rusia en ese momento fue eh, reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos en una zona de Ucrania que se llama Crimea. Es una península que queda al sur sí, de lo que es la región de Ucrania. sí, ¿Qué pasó ahí? Esa es una zona que históricamente y actualmente prácticamente es étnicamente rusa en su totalidad. claro, sí, Tiene algunas minorías de otros grupos étnicos, tiene ucranianos, tiene tártaros, que son mm, un grupo étnico como los turcos. mm, Bueno, ¿y qué pasó? Esa gente no quiso saber más nada con el gobierno ucraniano y decidió por sus propios medios separarse. Fueron a un referéndum popular y decidieron que no querían ser más parte de Ucrania sí, y brevemente declararon su independencia como la República de Crimea. ah, mira, Tiempito después se le solicitaron al Parlamento ruso la integración de la República a Rusia como miembro de la Federación Rusa sí, y la Federación Rusa aceptó eso. claro, ¿Qué pasó previamente a esa aceptación e integración a Rusia? Ucrania había decidido enviar tropas a Crimea para evitar esta fuga del territorio de Rusia. claro, ¿Qué pasó a su vez entre medio? Los rusos le sacaron la ficha. ¿Qué hicieron los rusos? Mandaron tropas. mandaron tropas, y ahí fue el conflicto del 2014, ¿no? Y ahí comenzó el conflicto, si bien fue militar, pero fue sin violencia, Mm, porque hubo una intervención rusa en Crimea, pero sin muertos, sin violencia, sin destrucción de propiedad. mirá, Hasta ese punto fue una intervención militarmente, pero pacífica. claro, ¿Qué pasó después? Otras partes de Ucrania vieron que se dio esto en Crimea sin mayor problema y quisieron imitarlo. mm, Hay dos regiones del este, una que se llama Luhansk y otra que se llama Lugansk, Donetsk. Claro, Donetsk, sí, Luhansk y Donetsk. sí, que eso Quisieron fue, hacer lo mismo, eso le quisieron hacer lo mismo. dicen, claro, le dicen la Donbass region, la Claro, región Donbass, la ¿no? Algo, región del Donbass, sí, como una región geográfica. claro. Y Y son en esas dos, dos Luhansk, perdón, sí, Luhansk y Donetsk serían, ¿qué serían exactamente? esos serían como para poner en términos nuestros, serían como dos provincias Ah, está bien, de Ucrania. sí, Esas dos provincias
Sí, quisieron hacer lo mismo que Crimea, claro. porque étnicamente están en la misma situación. Mm, claro. Pero, ¿qué pasa en esa región? Digamos, el peso económico que tienen no es el mismo que tenía Crimea. La población que tiene tampoco es la misma que Crimea. Es Mm, una zona de una riqueza mineral, agrícola e industrial muy grande, que no está en ninguna otra parte de Ucrania. Tienen depósitos de carbón y de hierro y tienen enormes plantas de acero y puertos ¿Eso es el y Donbass o demás. Crimea? Eso es en el Donbass. Ah, mira. Eso es en las regiones de Claro, Lugansk y Donetsk. sí. Y ¿Y qué entonces, pasó? sí, Esta gente quiso hacer lo mismo que pasó de forma exitosa en Crimea, pero eh, el gobierno ucraniano intervino de forma más fuerte ahí y Rusia no quiso intervenir como pasó como en Crimea. claro, Así que en un principio fueron manifestaciones de la gente de esas dos regiones contra tropas sí, ucranianas, manifestaciones que, bueno, con la violencia propia de sí, una manifestación, pero sin pasar a mayores, digamos, sí, hasta que pasó a mayores. claro, Pasó a mayores, en principio, con la defección, es decir, el paso de tropas de un bando a otro, tropas ucranianas se pasaron al otro bando sí, y la gente de esas dos provincias, por decirle de esa manera, sí. empezaron a armarse, voluntarios eh, militares rusos empezaron a entrar en esas dos regiones y empezó el conflicto en 2014. Eso ya en el 2014 empezó, Ya en 2014 empezaron los tiros ahí, en muertos, Donbass. destrucción en el Donbass, en esas Sí, dos en regiones. esas dos. Y ese conflicto siguió, hubo guerra abierta, pero jodida, con miles y miles de muertos, destrucción, pueblos Oh, asolados, y se llegó en 2015 al primer acuerdo de paz. 2015. ¿Qué pasó? Se mantuvo un acuerdo de paz tenue por muy poquito tiempo, que le dieron el nombre Minsk I, porque se acordó en la ciudad de Bielorrusia de Minsk. Minsk, sí, Fue un acuerdo que tuvo un respaldo internacional de muchos países de Europa Occidental, Alemania, Francia. Enviaron observadores de una organización internacional para velar por el cumplimiento del acuerdo de paz, una organización que se llama OSCE. sí, Fue esa organización ahí para velar el cumplimiento del acuerdo de paz sí, y Ucrania se comprometió a ciertos compromisos políticos para que desescale la situación, tratar de em, contener. a- contener, acomodar a la gente dentro la nueva situación de Ucrania. Mm, Es decir, que no se sientan en su existencia amenazada por este nuevo Estado ucraniano que responde no tanto a los intereses rusos, sino a los europeos. Bueno, claro, ¿qué pasó con este acuerdo de paz? No se cumplió. sí, Por un motivo u otro no se cumplió mm, y se reanudaron las hostilidades. claro. Esto El conflicto siguió, año 2015-2016 ya, así es. El y, conflicto siguió y y en luego, adelante. y en adelante se acordó de vuelta, otro cese al fuego. Ah, mira. Y Ese ese, cese al fuego en alguna medida se cumplió un poco más, mm, pero no se cumplió la parte política del acuerdo. O sea, claro, habían llegado a un nuevo acuerdo de paz sí, y ese acuerdo de paz tenía condiciones políticas a cumplirse. Ucrania tenía que llevar adelante ciertas reformas, incluso constitucionales, para darles autonomía sí, a esas dos regiones. Eso es sí. lo fundamental. Y Que esa gente pueda vivir como, como in- sienta que quiere vivir. independientes, claro. Claro, no independiente, no independiente, Ah, autonomía, es decir, autonomía. que del gobierno
central de Kiev no te impongan el idioma en el que tenés que hablar, en el idioma de instrucción en las escuelas. Claro, Es cosas fundamentales cosas para muy una persona que sociales. tiene, claro, Sí, que tiene otra cultura. claro, culturales, sociales. Claro, bueno, todo Este, eso no se mm, cumplió. El claro, acuerdo de paz fue algo que se rompía todo el tiempo porque sí. no hubo un cese al fuego generalizado. Había escaramuzas todo el tiempo. Ah, también eso, sí, También eso no se cumplió tampoco. claro, El cese al fuego se cumplió parcialmente y la parte política directamente no se cumplió. no O se sea, cumplió la fue parte un política. acuerdo que tampoco sirvió. ¿Y Claro, qué pasó? Ahora recientemente, la previsión que se tenía en esas dos regiones era que por tercera vez el gobierno central ucraniano iba a querer y de forma definitiva resolver este conflicto por las armas. Y los claro. rusos No, estaban al tanto de esto. sí, y Y eso fue con el tiempo fueron acumulando tropas, mm, en el borde. intentando negociar con, ya no con Ucrania, porque no lo consideraban como una parte confiable para negociar, Sí, sino negociar con quienes habían garantizado los acuerdos de paz anteriores, es decir, con los europeos, con Estados Unidos, sí, para que esos, esos gobiernos de Europa Occidental y Estados Unidos ejercen cierto grado de presión sobre el gobierno ucraniano para evitar que de vuelta vayan a las armas. Bueno, de todo eso fue un fracaso, no se cumplió. claro, Y bueno, y estallaron las hostilidades de vuelta en esas dos regiones separatistas de Ucrania. sí. Y, Y bueno, Rusia se vio en la necesidad, porque Rusia a todo esto nunca les reconoció la independencia de esas regiones que se habían autoproclamado independientes, como había pasado como Crimea antes. claro, Rusia hasta este año nunca les había reconocido la independencia porque lo que siempre buscó fue tratar de lograr un acuerdo político siempre en el marco de lo que es Ucrania, reconociéndolas como parte de Ucrania. ah, Lo que mirá, se buscaba era que sean regiones autónomas, pero dentro de Ucrania. claro. Esto no se pudo dar, Ah, así que el Parlamento ruso se vio obligado, pues esa es gente rusa que vive en otro país, básicamente. claro, Se vio obligado a reconocerles la independencia a esas dos regiones separatistas para, de sí, alguna manera, poder empezar a intervenir de forma más directa y ayudar a esa gente, que es la propia gente rusa que se está muriendo desde claro, 2014. claro. Son decenas de miles Y de muertos ahí. eso fue decenas de miles de muertos De 2014 hasta ahora. hasta ahora, y ahora fue cuando le reconoció Rusia con este operativo, se dice, ¿no? Sí, es Eh, una intervención militar. claro, y con todo esto, lo primero que hicieron, o una de las cosas, me imagino, y corregime si me equivoco, eh, le reconocieron la independencia a Luhansk y Donetsk, ¿o no? Sí, 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 le reconocieron la independencia y al reconocerlos como independientes, los gobiernos de esas dos regiones separatistas reconocidas por Rusia como independientes le solicitaron ayuda militar para detener estas ofensivas ucranianas que constantemente sí, eh, producían muertes en esa gente. O sea, claro. una locura. En esa región, 8 años en guerra, más que la Segunda Guerra Mundial. Es sí, una una locura. locura. Sí, sí. Yo la verdad que no, en esa época creo que el mundo no estaba, o sea, el mundo, bueno, por lo menos occidental, o la gente que, qué sé yo, era como que iba muy, si tenía que estar, tenés que estar muy en el tema para saber que eso está sucediendo, comparativamente con lo que está pasando ahora, que está todo el mundo en boca de todos, Claro, ¿no? ni hablar. Sí, este, Bueno, y ahora lo que se busca con esta intervención militar en Ucrania es, en principio, detener los ataques ucranianos a Luhansk y a Donetsk, sí, neutralizando las capacidades militares ucranianas claro, como, digamos, como fase militar sí, y como en la parte política lo que se busca es, número uno, sí, lograr la neutralidad del Estado ucraniano, claro, es decir, que no busque ningún tipo de alianzas sí, de la OTAN, básicamente, con, básicamente contra la OTAN. sí,
y que se cumpla lo acordado en los acuerdos de paz anteriores, que le den autonomía a esa gente. Rusia no tiene interés en anexarse un pedazo más Ah, de entonces Ucrania. lo que decís vos es, bueno, te lo repito, es no tiene Rusia interés de anexar más territorio No, ucraniano, no, sino, sí, los objetivos declarados es, número uno, neutralizar las capacidades militares ucranianas. Número dos, que sí, Ucrania acepte su estado como eh, militarmente neutral, es decir, que no forme parte de la OTAN. Y número tres es que se cumplan los acuerdos de paz claro, que se habían negociado anteriormente. Nada claro. más. No Mm, se quiere, Rusia no tiene interés en anexarse Ucrania, ni mm. otro pedazo más tampoco. Bueno, No creo que sea algo que estén buscando. claro, Puede llegar a pasar y no sé, yo la verdad no sé, no claro, creo. claro. Y bueno, pero lamentablemente también, ¿no? Voy a decirlo, eh, en toda esta parte de bombardeos a las secciones militares, a las facilidades militares de Ucrania, que, bueno, el ataque, ¿no? De Rusia a las secciones militares de Ucrania, a mí me llegan noticias, por ejemplo, y quiero decírtelo a ver qué opinás, no sé qué será qué tanto de cierto o de falso tendrá, pero, pero se llegan noticias de muchos civiles muertos en Ucrania, en ciudades, digamos, alejadas de lo que sería el borde con Rusia, ciudades Sí, sí, tomadas. claro, es Claro, algo natural en una guerra, lamentablemente. claro, entonces es una guerra directamente, entonces está bien. Y vos directamente le sacarías el título de invasión. En realidad sí, porque estamos hablando de algo que excede a una mera invasión, es algo, una continuación de lo que es el conflicto de 2014. Claro, Es, digamos, una intervención militar que se da ahora por parte de Rusia, pero claro, el está bien. conflicto empezó en 2014. Sí, bueno, pero igual, bueno, sí, las imágenes que se ven, algunas que se filtran, viste, en internet, algunas te dan piel de gallina, viste, pero bueno, Sí, no, claro, por supuesto, eso pasa también en guerras de todo el mundo, no solamente en totalmente. Ucrania. Este, así que, bueno, nada, y eso es un poco tu punto de vista y aparte lo que está pasando en el mundo en general. Eh, Vos ya me habías contado al principio del podcast que tu familia procede de la República Checa, Sí, eh, y, y, bueno, que esa era una sección anexada también por la Unión Soviética en su momento. en realidad no fue anexada, Ah, fue parte del fue bloque parte, comunista. claro. Y bueno, yo por ejemplo, está bien, vos me estás diciendo que Rusia no tiene interés en anexar Ucrania o expandir su borde o algo así, que puede llegar a Claro. pasar, pero que vos no lo ves, no lo ves así por el momento. Este, no, No, bueno, acá lo necesario es llegar a un punto en el cual se pueda acordar un cese de hostilidades y que continúe esto en un plano diplomático de negociación claro, y que sea una negociación que esté garantizada y avalada no solamente por las dos partes en guerra, sino por, eh, digamos, quienes garantizaron los acuerdos de paz anteriores que no se cumplieron, es decir, el, Europa Occidental, Estados Unidos, claro, para claro. darle un marco más Sí, de aval global. internacional. Sí, 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 sí. Así que bueno, entonces estás esperando y estamos todos esperando, quizás calculo, mucha gente está esperando que comiencen ¿no? Las negociaciones, el cese al Y fuego, ¿no? yo Y creo yo creo que sí, ya en 2 días se cumple un mes. claro, se cumple un mes, estamos 22, así que está bueno. Entonces la idea sería, en teoría, que se acuerde un cese al fuego como medida principal.
¿Vos lo ves así? En ¿Cómo ves principio sí, sí, en principio cómo sí. verías? Es Sí, necesario además por una cuestión humanitaria. claro, más vale. Sí. Por supuesto, ¿no? Dejen de morir inocentes, dejen de morir incluso, bueno, militares que también son gente, de los dos lados, ¿no? Eh, y sí, la parte esa es muy importante. Y bueno, o sea, vos, cómo verías de acá, por ejemplo, a un mes la misma situación que hoy estamos viviendo? ¿Cómo la verías de acá a un mes, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? No, no tengo la menor idea. Si te digo Sí, algo es una expresión de deseo solamente, claro, pero claro. hoy no hay previsión de nada. Claro, es imposible, para vos, por lo menos decís que es imposible predecir qué va a pasar de acá a un mes con respecto a la situación Rusia-Ucrania y todo esto. Y la realidad militar es que hace un día ya que no hay diferencias significativas en lo que es la línea De acción, de contacto entre las fuerzas beligerantes. No hay como grandes avances militares de una parte u otra. está Como que bien, yo diría que se ha estancado el frente, pero sí, no hay avances significativos ya. está bien, está bien, Quizás estén, digamos, acumulando sí, fuerzas para hacer alguna gran ofensiva es posible, que decida la guerra y que sirva para acordar un cese al fuego y que esto pase a una parte estrictamente diplomática. claro, Pero por ahora eso yo no lo puedo, digamos, decir con seguridad. está bien, perfecto, me parece bien que sepas tus limitaciones y que reconozcas que no todo el mundo puede saber o que probablemente nadie sepa exactamente qué va a pasar, ni con Claro, Ucrania, sí, ni con nada. totalmente. Es Muy el bueno. viejo y llamado Fog of War. Ah, sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Eso también lo vivimos, no sé de vos, pero en Buenos Aires se vivió mucho el COVID y en el momento que estaba transcurriendo todo esto hubo una histeria generalizada que básicamente te prohibía, en cierto sentido, saber qué era cierto, qué era falso, bueno, ¿no? Totalmente, Esa, totalmente. la famosa Fog of War. Bueno, ese es un poco el conflicto en Ucrania en este momento, según analizado por vos. Y ¿qué más te puedo preguntar? A ver, bueno, no, lo que quería hablar un poco era algo que se relaciona con esto de que no sabemos qué va a pasar. En su momento se habló, y se habla bastante sobre la posibilidad del el escalamiento de la guerra, pero a un nivel, no estamos hablando de un escalamiento chico, digamos, relativamente hablando, sino un escalamiento en donde estén posiblemente involucradas, digamos, hostilidades a nivel, no te diría global, pero sí, quizás global, o sea, global en cuanto a que Claro, no, eso en se principio metan, yo no, vos no sabés, ¿no? no, en principio Sí, no lo veo posible no lo es ni de posible, cerca. No. claro, está bien, o sea, vos no lo considerarías posible a eso en ese momento. No, porque además no hay, digamos, interés de parte de la OTAN en intervenir de Mm, forma directa, más que enviar algún envío refuerzo, de suministros militares o sí, suministros humanitarios, claro, claro. o mirar para el otro lado si van voluntarios de algún país Mm. miembro de la OTAN. Yo tengo unos contactos así de internet, obviamente, no son conocidos, pero de Europa del Este, de otros países, por ejemplo, a ver, no sé, bueno, algunos de República Checa, algunos de Eslovaquia, algunos de, por ejemplo, Latvia, o Latvia Sí, es bueno, Letonia. Latvia Sí, es un país que es recientemente parte de la OTAN y vive en un estado de tensión constante con Rusia. claro. Sí, porque es Es, geográficamente, ¿no? Si uno lo ve en el mapa, te das cuenta que algún problema tiene que tener, ¿no? Porque sí, 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 es como un país muy pequeño geográficamente y está al lado del gigante ruso, digamos. sí. Así que, bueno, nada, y así como esos países, creo que también hay otros, tipo Estonia, Sí, los eh, 3 países del Báltico sí, el tienen Báltico, una historia complicada con Rusia.
Claro, claro. Entonces, bueno, yo te comento que en estos grupos que estoy en internet y que hay algunos europeos de esas zonas, están preocupados, ¿viste? Y Porque, claro, mm, claro, ni hablar. Lo que a ellos les preocupa también es que son países que tienen una historia complicada con Rusia, sí, están en una situación militarmente inferior. compleja, Sí, compleja porque están en el flanco extremo ah, este de lo que es la OTAN. sí, sí, Rusia tranquilamente podría aislarlos con una rápida operación militar claro. y Pero sería, sí, son países que además tienen una minoría rusa importante. claro, Es algo que no eh, pasa en otros países limítrofes de Rusia. claro, tiene una minoría importante rusa, sí, Sí, una minoría, pero considerable, claro. significativa. Eh, pero bueno, aparte ya, igual de por sí, esos países son de la OTAN, ¿no? ¿Puede ser? Son parte de la OTAN, sí, sí. Claro. Entonces yo lo que entiendo del conflicto es que si llega a haber una especie de conflicto directo entre la OTAN y Rusia, ahí sí se arma la gran flauta, digamos. Sí, ahí Este, sí, sí, pero no es, o sea, vos no están en el interés de no nadie está en el ahora eso. interés. Sí. No, no. Está bien, vos lo ves así. Yo la verdad que no tengo opinión al respecto, pero está bueno saber tu opinión. Claro. Este, bueno, No, y además lo que sí, hay una cuestión, militarmente objetiva, es que Rusia no tiene movilizadas las reservas, cuantiosas de recursos humanos que tiene, sí, eh, para desplegarlas digamos, en el campo de batalla, ni nada de eso. Está combatiendo con su fuerza profesional y con los voluntarios claro. que tiene en su fuerza militar. Y en Ucrania ya tiene desplegado el 60% del total Ah, de las Fuerzas de Armadas las de Fuerzas toda Armadas, Rusia, de toda Rusia, estamos hablando de tropas, de tropas. El de tropas. 60% de todas las tropas Y de todos los rusas, armamentos y todo, no. Eso, de los armamentos no sé, pero de las claro. tropas el 60% está Mm. desplegado en Ucrania. Mira, 60% Llevaron, ya se llevaron son el grosso. tropas incluso que sacaron de regiones cercanas a la frontera con China y Corea del Norte, Qué como para darte locura. una idea, hasta de Sí, dónde sí. sacaron. Tremendo, tremendo. Es una cosa gigante. Bueno, Rusia creo que es uno de los países más grandes del mundo, si no el más grande, creo, geográficamente. Sí, Este, y bueno, eso llevar de una punta a la otra, sobre todo cuando se trata de un país tan ancho, estamos hablando de gente que probablemente viajó medio mundo casi claro. para, Gente y además equipamiento militar. sí, Semanas en tren. claro, claro, uff, tremendo. Me imagino lo que debe ser eso, ¿no? No me lo imagino realmente, pero lo pienso y digo, no suena bien, ¿viste? Claro, Vivir esa miles vida, y miles de ¿no? kilómetros de un Por punto al eso, otro. por eso, una cosa de locos. No, Bueno, así que por ese sí, lado no hay, digamos, margen como para pensar una escalación del conflicto a que claro, involucraría acciones militares contra el flanco este de la OTAN ahí en los 3 países bálticos o mm, algún otro conflicto en otro lado. está bien. ¿Vos creés que ese alarmismo que se nota en los medios de comunicación no tiene fundamentos? No, en cuanto a una escalación del conflicto para involucrar de forma directa a la OTAN, no, Claro, no. Lo que sí se ve, bueno, es el alarmismo, propiamente dicho, por el conflicto y, bueno, por claro, las afinidades que tienen muchos de los medios de los cuales nos informamos acá, sí, con lo que son los intereses europeístas y, bueno, sí, la afinidad más con Ucrania que con Rusia, claro, por claro, ese lado, pero sí, sí. no más que eso, no va a haber una gran escalación del conflicto. Bueno, No está en el interés de nadie. claro. Bueno, es una buena opinión, este, para hacer un hincapié ahí. Bueno, quería hablar con vos Vamos a hablar del mercado, del mercado Bitcoin. Vos me decías que de operás Bitcoin. Bitcoin. Sí, sí, yo te puedo contar sobre Bitcoin un poco si te interesa, pero tampoco quiero hacer un monólogo sobre Bitcoin y que
¿Vos entendés un poco del tema o...? ¿Qué operás vos? ¿Bitcoin, Ether, altcoins, Sí, bueno, estás en eso, DeFi? sí, yo, bueno, tengo, digamos, banco al proyecto de Bitcoin, banco a las criptomonedas en general. Las veo como lo que fuera Internet en su momento en los 90, ponele, algo así. Eh, Claro, el surgimiento de Internet en 1995, bueno, ya había, obviamente que existe hace mucho tiempo atrás, de forma mucho más reducida, ¿no? Pero estamos hablando de que el surgimiento de Internet al público general fue alrededor de 1995 y esto de Bitcoin ya tiene casi 13 años, 12, 13 años, y yo lo veo como que prácticamente en términos generales estaríamos hablando de que las criptomonedas son eh, lo que fue el Internet allá por el fines de los 90, como 1999, una cosa así. Es mi forma de interpretarlo, puede ser equivocada, pero nada, es una cosa que, por ejemplo, yo soy muy fanático del Bitcoin, más que nada. bien. Eh, Bitcoin lo que tiene es que es la descentralización real, pura, en comparación a otras como Ethereum, que son criptomonedas en su deber, en su, ¿cómo se llama?, correspondido deber, pero la verdadera criptomoneda, la original, la primera que salió y la que siempre funcionó bien, la que nunca falló, eh, y bueno, y tiene otros condimentos también que tampoco quiero ahondar tanto para no aburrirte. Bitcoin es básicamente descentralización real porque no pertenece a ningún estado, no pertenece a ningún gobierno la puede bloquear, ningún banco la puede bloquear. Si vos querés transferir $1 millón desde el polo norte al polo sur, lo único que necesitas es una conexión a internet y lo haces y no tenés que pasar por peajes, digamos, entre comillas, de pagarle a tal gobierno, a tal banco por hacer esta transferencia. Tienes que Eh, pagarle solamente al chino de Binance. no, bueno, eso si lo haces a través de Binance, que es un error de concepto. El error es ¿Ah, sí? ese. Sí, porque, o sea, Binance es una casa de cambio. Lo que pasa es que ahora la gente piensa que Binance es la realidad de lo que es Bitcoin y nada que ver. O sea, si querés te cuento un poco. ¿Vos por Eh, dónde operás? no, mira, yo Binance tuve una cuenta, pero no la uso más. Yo hago minería de criptomonedas, lo tengo convertido a Bitcoin, pero lo guardo, lo almaceno en una cosa que se llama cold storage, que sería ¿Qué, un pendrive? almacenamiento frío, sí, en un pendrive puede ser, en una computadora, sin conexión a internet o con conexión a internet, pero yo tengo posesión de lo que se llaman las claves de Bitcoin, mis propias claves de una wallet, de una billetera, y esa Sí, billetera no es como la billetera, por ejemplo, de Mercado Libre o la billetera de un banco, en donde en realidad la plata la tienen ellos y vos como que sos el titular de esa plata. No. claro. Lo que tiene de diferente Bitcoin y la realidad de Bitcoin en serio, o sea, no la de Binance, es que vos realmente podés poseer con esas claves el Bitcoin que tengas, ¿entendés? Y nadie necesariamente tiene por qué saber que lo tenés, salvo que te busquen muy raramente, pero Claro. es bastante seudónima la moneda, es decir, no es totalmente anónima, pero es difícil ¿Y que, claro, hacer staking no te interesa? sí, o sea, esas son herramientas, digamos, financieras en donde uno puede hacer una diferencia económica haciendo staking, que sería una especie de, para que la gente que no entiende lo entienda, es un plazo fijo de criptomonedas, algo así, donde vos depositas las monedas en una casa de cambio y a través de eso vas ganando intereses. Pero bueno, ahí vos estás agarrando tus criptomonedas, que las tenés, por ejemplo, como yo las tengo, almacenadas en la blockchain a mi nombre, o sea, no a mi nombre, pero con mis claves que nadie sabe, Sí, y que
es imposible que me la saquen a menos que sean unos genios de hackeo, digamos. Y el tema es que cuando vos haces staking, vos estás entregándole las criptomonedas a un banco, básicamente. Claro. Y eso es un poco lo que a mí me hace ruido sobre lo que últimamente la gente entiende lo que son las criptomonedas, porque llegan a través de Binance, llegan a través de ese tipo de ofertas de staking y todas estas cosas que son muy ruidosas, muy espamentosas, muy, viste, hacen mucho Sí, ruido, sí. la gente le tienta a decir, pues yo puedo poner $100 y el año que viene tener, no sé, 200 por dejarlos Sí, sí, ahí, no sé. hay tasas que son, digamos, muy Sí, son atractivas. muy atractivas y eso es verdad. Pero una cosa que te tiene que hacer ruido para mí, desde mi punto de vista, es que vos, cuando le estás entregando ese Bitcoin a las casas de cambio, ¿no? A las casas de staking, ahí ya no son más tus Bitcoin en realidad. O sea, es verdad, vos podés llegar a tener suerte o puede funcionar bien el sistema en donde vos recibas a cambio ese rédito por el staking, por ejemplo, y salga todo bastante bien. Pero ¿qué pasa? Vos estás entregando tu privacidad en ese momento, ¿entendés? A lo que Claro. voy. Estás entregando tu privacidad y y Bitcoin básicamente fue creado eh, con la privacidad como una de las principales características de eso. Y bueno, eso está bueno en un mundo, para mí, esto es una opinión personal, está bueno en un mundo en donde los bancos, los gobiernos, todos saben cuánta plata tenés, todos te pueden congelar la cuenta, todos tienen en realidad el control de tu dinero y vos simplemente sos un mero titular del dinero, en donde si te portás bien, haces todas las cosas bien según ellos dicen que las hagas, los gobiernos, estamos hablando en general, eh, Y recién, pasó eso recientemente en unas protestas que hubo en Canadá. exacto, La gente que no se sí, ajustó a lo que indicó el gobierno tuvo sus activos financieros congelados, te iba a cuentas hablar, bancarias congeladas. te iba a hablar exactamente de ese caso. Hubo en Canadá, lo contamos para la gente que no está al tanto, protestas de camioneros por las raíces, a raíz de las medidas que tomó el gobierno de Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, el presidente canadiense, de COVID, y, hubo un convoy de camioneros que fueron a protestar porque no podían trabajar, porque no podían hacer los viajes que necesitaban hacer para darles de comer a su familia, etcétera, etcétera. Y el gobierno canadiense, a raíz de esta especie de rebelión, les congeló las cuentas, ¿no? A estas personas, a todos estos, y ahí te estás dando cuenta de realmente el valor que tiene Bitcoin, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, Porque volviendo al tema sí, Rusia, también sí, pasó esto. En ciertos individuos considerados por los gobiernos europeos y estadounidenses como vinculados al gobierno ruso, tuvieron descongelar, todos sí, sus activos financieros sí, tal cual, en esos países fueron congelados. No sé tal si vos cual. lo ubicás a Sí, Roman Abramovich, sí, Roman el presidente del Abramovich. Chelsea. Sí, 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 sí. Sí, Bueno, lo digo. tuvo que vender su participación en el Chelsea Tremendo. y tuvo que irse con lo que pudo agarrar porque Claro, le congelaron los activos financieros claro. Y en el hay Reino un, Unido. hay un famoso dicho dentro de los grupos de los Bitcoiners que es, esto con Bitcoin no pasaba. Esto, No, claro. si todas o sea, creo que el mundo se está dando cuenta con estas cosas, o se va a empezar a dar cuenta poco a poco, de la importancia que tiene Bitcoin, más allá del valor nominal que tenga en cuanto a su Claro, relación con totalmente. el dólar. Sí, Vos ves incluso en Bitcoin, el día siguiente a lo que fueron las sanciones que impuso Occidente sí, sí, sobre Rusia y sobre las transacciones con el rublo y demás, sí, sí. casualmente fue ese día el que se disparó 15% en un solo día el Bitcoin. Claro, claro, Ahí tal cual. hubo una Sí, sí, horda de rusos que se que se volcaron, fueron todos a se Bitcoin. Sí, se sí. fueron todos a Bitcoin, Sí, sí. sí, tal cual. Se ve en el gráfico, se ve en el gráfico. Eh, Así que, no, bueno, no.
el famoso con Bitcoin no pasaba, es así, si Roman Abramovich bueno, todos los magnates rusos y no solamente eso, sino que por ejemplo los camioneros canadienses y bueno, la gente en general, ¿no? Porque eso es lo loco y lo bueno en cierto sentido que tiene Bitcoin en particular, que, que no discrimina entre clases de repente, ¿no? O sea, Claro, un magnate ruso puede tener todo su dinero en Bitcoin, así como lo puedo tener yo, así como lo puede tener vos, así como lo puede tener el camionero ruso, el camionero canadiense, perdón. Y no hay nada que ningún gobierno y que ningún banco o ninguna conglomeración corporativa pueda hacer al respecto de eso y privarte de tu propio dinero, ¿no? Eh, así es. entonces esa libertad financiera es lo que a mí me gusta del Bitcoin. Para concluirlo un poco Claro. ahí. Me gusta la idea de que Bitcoin pueda llegar a ser una moneda Vos utilizada. entonces Sí. no operás Bitcoin, solamente tenés cold No, storage, mira, yo tengo tenés wallet. tengo mi wallet, tengo una parte que guardo, que es la más importante, y después con otra parte sí opero, porque también es interesante las opciones, por ejemplo, de staking, pero también las de trading. Ubicas trading, es el intercambio cuando vos, Sí, sí, claro. claro, cuando vos estás en finanzas, operando, por ejemplo, con acciones de cualquier empresa, estás tratando de vender cuando está caro y de comprar cuando está barato. Básicamente así Así es. como principio general. Entonces, y estás pretendiendo sacar una diferencia con la volatilidad de eso. Y eso es interesante. Yo estoy, bueno, haciendo cursos de trading y estoy La aprendiendo. pregunta, Sí. ¿palanca o no palanca? Yo por ahora no, porque me considero demasiado novato y mucha gente utiliza palanca de entrada y le va mal y pierde mucho o todo. y, y yo sé que yo, o sea, como principio general, yo tengo el de primero operar sin palanca Está muy bien. hasta que me considere que estoy en un punto realmente, bueno, capaz como para poder llegar a operar en temporalidades menores y con riesgo mayor. Y ahí sería la palanca. Claro. Eh, pero bueno, esa es la pregunta, buena pregunta. Bueno. Así que nada, yo no sé qué tan asiduos sos vos o las personas que conozcas con respecto al trading de criptomonedas, pero bueno, nada, mi disciplina es esa. Está Eh, bien, sí, la palanca te saca en camilla. sí, sí. Más con un Este, mercado con sí, con tanta volatilidad, tanta volatilidad, sí. tremendo, sí. Sí, Bitcoin tiene mucha volatilidad comparativamente con otros activos de muchos más años anteriores, sobre todo acciones de Forex, acciones, ¿no? En general. Eh, Así que bueno, ¿Y nada, sí. qué otro activo operás? ¿Cardano? Mira, a ver, ¿BNB? sí, tengo incluso las famosas shitcoins, tengo algunas, tengo Cardano, si no se Cardano, hace pelota, se vuela. Cardano Cardano no tengo precisamente, pero no porque considere que sea un mal proyecto, ni un buen proyecto, ni nada, sino que simplemente no la tengo. Yo en un momento decidí hacer una compra, digamos, diversificar mi portafolio, como dice, eh, pero todo en cripto, nada en otra cosa, nada en acciones, nada. Tengo algunas criptomonedas, no mucho, aclaro, para que piense que tengo de repente, no sé, estoy con la capacidad de, no sé, de adquirir una mansión en no sé dónde, no, nada que ver. Eh, Estoy con un portafolio diversificado en criptomonedas y tengo, por ejemplo, tengo algunas memes como shitcoins, tipo Dogecoin, ubicadas Sí, sí. Dogecoin. Después tengo, a ver, ¿qué más tengo? Tengo alguna que otra mucho menos conocida que a precios nominales comparativamente con el dólar está a un precio, digamos, lo que se puede interpretar muy barato, ¿no? Vale centavos de dólar cada unidad. Y eso lo tengo como cosa muy secundaria
Claro, pero los holdeo, como dicen ahora, lo guarezco, lo guardo y con la esperanza, digamos, porque no deja de ser una esperanza, que de acá a, por ejemplo, 3 años se dispare su precio y ahí entonces se saca una diferencia importante. Porque, claro, vos operás, digamos, a bien largo plazo. y alguna, sí, porque parte de lo que es mi disciplina de operaciones, de trading de criptomonedas, es hacer todo spot por ahora, no hago nada de palanca, y además de eso, operar solo un par a la vez. ¿Cómo es eso de un par a la vez? Sí, un par sería Bitcoin USD, por ejemplo. El Sí, par sería Bitcoin USD y hacerlo uno solo por vez. Es decir, eh, todas las demás coins, o sea, criptomonedas que tengo, las tengo en hold. Es decir, no las estoy operando. En realidad lo que estoy haciendo ajá, es dejarlas ahí, digamos. bien, Dicho en criollo. Y cuando yo opero un solo par a la vez. Es decir, a mí me gusta el Bitcoin, o sea, operar Bitcoin porque si bien es de las más volátiles, también es, o sea, si bien Bitcoin es volátil, perdón, dentro de todas las criptomonedas es una de las menos volátiles, sino la que menos volátil es. claro, es la A que marca excepción, el camino al claro, resto. claro, entonces, bueno, me gusta operar Bitcoin, me gusta operar, y cuando opero ¿Y operás solamente. operás en Binance o tenés algún No, no, otro en Binance no. exchange? En Binance no. Hay otros exchanges que después te los paso en privado, si querés. Pero son menos conocidos y a mí me gusta que sean menos conocidos porque no me piden, bueno, la identidad, no me piden un Claro, montón de datos que después trascienden, ¿viste? seguro. Así que también me gusta operar, pero también me gusta la parte de la privacidad de las criptomonedas, así que me considero que Totalmente. estoy en esa especie de punto medio. Así que bueno, nada, eso es un poco lo que hago con las criptomonedas. Bueno, Alan, ha sido un gusto tenerte. Hemos hablado de la situación del mundo actual. Eh, Hemos hablado también sobre criptomonedas, pero bueno, me interesaba mucho tener tu opinión y te agradezco por eso. No hay por qué. Bueno, Alan, buenas noches y que descanses. Buenas noches, gracias.